¿Sabías que varios de los actores más famosos del Hollywood clásico se hicieron leyenda interpretando al típico hombre duro, y que sus personajes marcaron para siempre la imagen del héroe fuerte, frío y peligroso que dominó el cine durante décadas? Desde pistoleros del lejano oeste hasta detectives implacables y soldados sin miedo, estos actores se ganaron el respeto del público gracias a su mirada firme, su voz grave y su actitud de tipo rudo que parecía imposible de derrotar. Y no te vayas antes del final, porque el último de ellos fue tan convincente en este tipo de papeles que muchos creían que era igual de duro en la vida real. John Garfield fue un actor que creció en un internado, y fue allí donde terminó aprendiendo a boxear y también a actuar. Lamentablemente, su carrera en el boxeo terminó debido a un problema cardíaco que lo afectó durante toda su vida. Años más tarde, esa misma condición también le impediría ingresar al ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de sus insistentes intentos por alistarse. A lo largo de su trayectoria artística terminó interpretando personajes muy similares entre sí, consolidándose como una figura de rebelde carismático, con un estilo muy calculado que escondía bajo su aparente descuido una gran generosidad. Más allá de su carácter reservado, su carrera comenzó a tambalearse poco después, cuando las investigaciones impulsadas por el senador McCarthy para limpiar Hollywood de cualquier simpatía comunista marcaron el final de su trayectoria. Siempre preocupado por las causas sociales, negó haber sido comunista y, al mismo tiempo, se negó a colaborar denunciando a otros compañeros. A los 39 años, cuando falleció, había filmado cerca de 30 películas. El actor nunca logró superar la pérdida de su hija mayor, Catherine, y murió a causa de un ataque al corazón. Edward G. Robinson fue un actor que, aunque no tenía el físico típico de las grandes estrellas de Hollywood, logró convertirse en uno de los intérpretes más importantes e influyentes de su época. Nacido en Rumanía, pero triunfador en Estados Unidos, participó en más de 30 obras de Broadway y en más de 100 películas. Hasta los 9 años vivió en una comunidad judía en su país natal, y en aquel tiempo respondía al nombre de Emmanuel Goldenberg. Su apellido original es la razón por la que decidió conservar la misteriosa letra G en medio de su nuevo nombre artístico. Las luchas sociales tampoco le fueron ajenas. Formó parte del Comité por la Primera Enmienda, un grupo de actores y trabajadores progresistas de la industria que se oponían a la persecución injustificada dentro de Hollywood. Falleció a los 79 años a causa de un cáncer de vejiga. Anthony Quinn fue un actor que, antes de ser reconocido internacionalmente, tuvo que desempeñar muchos oficios. Llegó a predicar en una esquina, difundiendo la palabra de Dios a quienes pasaban por la calle, y después trabajó en un matadero, donde se encargaba de sacrificar y procesar animales. Su carrera comenzó en el teatro durante la década de los años 30 y poco después dio el salto al cine. Se dice que nunca se pudo determinar con total certeza su origen étnico. Aunque sabemos que era mexicano, por la gran variedad de nacionalidades que llegó a interpretar, obtuvo reconocimiento por su participación en Conciencias Muertas y alcanzó fama internacional con su actuación del salvaje pero carismático personaje de Viva Zapata, por la cual ganó su primer Oscar como mejor actor de reparto. Quinn era conocido por su poderosa presencia, su físico imponente y su capacidad para transformarse completamente en cada papel. Recibió numerosas nominaciones, entre ellas 4 de la Academia, y apareció en más de 100 películas. Entre sus actuaciones más recordadas se encuentra El loco del pelo rojo, donde interpretó a Paul Gauguin junto a Kirk Douglas, y Zorba el griego, por la que obtuvo su segundo Oscar. Tan legendaria fue su trayectoria como su fama de conquistador. Tuvo 12 hijos con 4 mujeres diferentes y fue infiel a todas ellas. Su última esposa terminaría siendo, irónicamente, su propia secretaria. En los años 90, se sometió a una peligrosa operación de bypass cardíaco cuádruple. A pesar de los riesgos, Quinn logró sobrevivir y continuar con su exitosa carrera. Sean Connery fue un actor que inició su camino desde orígenes muy humildes hasta convertirse en uno de los más famosos de la historia. Alcanzó la fama mundial con su interpretación del superagente británico James Bond en la primera película de la saga, Doctor No. Su carismática versión del agente 007 convirtió a la franquicia en una de las más duraderas. Un dato curioso sobre su famoso peinado es que Connery comenzó a quedarse calvo a una edad muy temprana, por lo que al interpretar al espía tuvo que usar peluquines para ocultar su pérdida de cabello. Cuando dejó el papel de Bond, convirtió su calvicie en parte de su sello personal. Su profunda voz, su encanto rudo y su imponente presencia lo transformaron en un protagonista muy querido, ganándose el respeto de la crítica y del público.
Robert Ryan fue un actor que inició su carrera en la década de los 40, logrando mantenerse con gran estabilidad durante las 3 décadas siguientes, tanto como protagonista como en papeles de reparto. Se destacó principalmente en el cine del oeste y en películas bélicas, aunque su versatilidad también le permitió brillar en el drama. Su carrera contó con participaciones notables en clásicos como Encrucijada de Odios, Conspiración de Silencio y La Pandilla Salvaje. Su capacidad para interpretar tanto a héroes como a villanos con profundidad y credibilidad lo hizo sobresalir y lo convirtió en una figura respetada dentro de la industria. Charlton Heston fue un actor que comenzó su carrera en Hollywood participando en diversas producciones como El mayor espectáculo del mundo y Los 10 mandamientos, que marcaron el inicio de una trayectoria épica. Sin embargo, fue su papel en Ben-Hur el que le dio un reconocimiento duradero y le valió el Oscar al mejor actor. Durante las décadas de los 60 y 70, continuó interpretando roles exigentes en cintas como El Cid y El planeta de los simios. Además de su carrera artística, fue un firme defensor de los derechos civiles y también del derecho a portar armas, llegando a ser presidente de la Asociación Nacional del Rifle. Sus últimos años estuvieron marcados por el Alzheimer. Además, padeció cáncer de próstata, aunque logró superarlo, al igual que su esposa Lydia Clark, quien superó un cáncer de mama. James Coburn fue un actor cuyo papel de Brit en Los Siete Magníficos le dio el reconocimiento y la admiración del público. Después siguió destacando en películas como La Gran Evasión, Nuestro Hombre Flint y Pat Garrett y Bailey the Kid. Su habilidad para combinar humor con dureza lo convirtió en una estrella de acción muy querida. Increíblemente, su carrera también se extendió al doblaje, prestando su inconfundible voz a varias producciones, entre ellas Monsters Inc. Falleció a causa de un infarto mientras escuchaba música clásica junto a su esposa en Beverly Hills. Steve McQueen fue un actor conocido como The King of Cool. Tuvo una carrera marcada por su carismática presencia y su estilo naturalista, perfecto para interpretar antihéroes. Sus primeros años fueron difíciles, sufrió dislexia y sordera parcial en un oído. Pasó gran parte de su adolescencia en la calle y, a los 14 años, ingresó en un reformatorio que lo ayudó a canalizar su rabia de forma positiva. Más tarde se alistó en el ejército antes de convertirse en un icono del cine de acción, famoso por realizar sus propias acrobacias, como la persecución en motocicleta de La Gran Evasión. Aunque criticaba las drogas, enfrentó problemas de adicción. Falleció a causa de un cáncer pulmonar, posiblemente relacionado con la inhalación de amianto durante su servicio en la Marina. Humphrey Bogart fue un actor que alcanzó la fama en la década de los 40 gracias a películas como Altas Sierras y El Halcón Maltés. Su interpretación de Rick Bland en Casablanca lo llevó definitivamente al estrellato. Bogart fue respetado por su estilo inconfundible y su carácter de hombre duro. No obstante, uno de sus grandes enemigos fue el alcohol. Se dice que su tercera esposa, Mayo Method, le llevaba diariamente un termo con martini al set de grabación. El gran amor de su vida fue su cuarta esposa, la actriz Lauren Bacall, a quien conoció cuando ella tenía 19 años y él 45. Juntos formaron una de las parejas más icónicas del cine y tuvieron 2 hijos. Lee Marvin fue un actor que, tras ser expulsado de varios colegios, ingresó al ejército y combatió en la Segunda Guerra Mundial, donde resultó herido en la batalla de Saipán. Mientras trabajaba como plomero en un teatro, fue llamado para sustituir a un actor enfermo en un ensayo, momento en el que decidió dedicarse a la actuación. Alcanzó la fama con su papel en Cat Ballou, que le valió el Oscar al mejor actor. Su capacidad para pasar de la comedia al drama, junto a su voz grave y presencia imponente, lo transformaron en uno de los favoritos de los directores. Robert Mitchum fue un actor que, antes de llegar al cine, trabajó en una empresa aeronáutica y en una zapatería. Tras conocer al productor Bob Serman, comenzó a trabajar como especialista gracias a su habilidad para montar a caballo. Apareció en numerosas películas, principalmente del género western, y su consagración llegó con También somos seres humanos, por la que fue nominado al Oscar. Tuvo una vida personal turbulenta, fue arrestado por posesión de marihuana y enfrentó problemas con el alcohol hasta sus últimos días. Falleció a los 80 años por complicaciones derivadas de un cáncer pulmonar. James Cagney fue un actor considerado el tipo duro de Hollywood por excelencia. Logró la hazaña de independizarse de Warner Bros. Para crear su propia productora, Cagney Productions. Antes de llegar al espectáculo, desempeñó diversos oficios para ayudar a su familia tras la muerte de su padre. El enemigo público y Ángeles con caras sucias fueron algunos de sus mayores éxitos.
Además, ganó el Oscar al mejor actor por Yankee Dando, donde demostró su gran talento como bailarín y cantante, más allá de sus papeles de gángster. Richard Widmark fue un actor aclamado desde su debut por su escalofriante papel en El beso de la muerte, que le valió una nominación al Oscar. Demostró su talento en westerns y dramas como Juicio en Nuremberg. Un dato curioso es que en una de sus producciones nació el seudónimo Alan Smithy, utilizado por los directores que no quieren firmar una película. Esto ocurrió en Pueblo sin ley, cuando Widmark logró que reemplazaran al director original. Al final, nadie quiso hacerse cargo de la autoría de la cinta. Dana Andrews fue un actor que, aunque trabajó con directores fundamentales en películas como Laura y Los mejores años de nuestra vida, nunca recibió todo el reconocimiento que merecía. Su estilo reflejaba una personalidad fuerte pero sensible. Tuvo serios problemas con el alcohol que afectaron su carrera, pero logró recuperarse y se dedicó a concientizar a los jóvenes sobre este peligro. En sus últimos años padeció Alzheimer. Charles Bronson fue un actor que, a los 10 años, ya trabajaba en una mina de carbón tras la muerte de su padre. Fue artillero en la Segunda Guerra Mundial y recibió el Corazón Púrpura. Al regresar, trabajó como carpintero antes de descubrir su vocación actoral mientras pintaba decorados para una compañía de teatro. Ganó fama interpretando a justicieros en cintas como El Vengador Anónimo y El Gran Escape. Su aspecto rudo y su característico bigote lo convirtieron en una figura icónica y uno de los actores más queridos del género. John Wayne fue un actor recordado como el símbolo de la masculinidad en el western. Su filmografía incluye clásicos como La Diligencia y Temple de Acero, por la que ganó un Oscar. Padeció cáncer, enfermedad que muchos atribuyeron a la radiación recibida durante el rodaje de El Conquistador de Mongolia en Utah, cerca de un campo de pruebas nucleares. Al fallecer, su esposa decidió enterrarlo en una tumba anónima para evitar profanaciones, colocando la placa conmemorativa en un lugar distinto. Kirk Douglas fue un actor y productor muy influyente, protagonista de clásicos como Espartaco y Patrulla Infernal. Fue famoso por su intensidad y versatilidad. Sus 4 hijos se dedicaron al espectáculo, destacando entre ellos Michael Douglas. Al igual que otros de su generación, sirvió en la Armada durante la Segunda Guerra Mundial, aunque fue dado de baja tras contraer una infección crónica. Burt Lancaster fue un actor autodidacta que creció en un barrio humilde de Nueva York. Sin clases formales de actuación, logró convertirse en uno de los intérpretes más respetados con filmes como De aquí a la eternidad y Elmer Gantry, por la que recibió un Oscar. Fue cofundador de su propia productora y un firme defensor de los derechos sociales, incluyendo el apoyo a la lucha contra el VIH tras la enfermedad de su amigo Rock Hudson. Jules Briner fue un actor nacido en Rusia que trabajó en un circo como acróbata hasta que una lesión de espalda lo retiró. Luego fue guitarrista y modelo antes de saltar a la fama en Hollywood con El Rey y yo y Los Siete Magníficos. Su calvicie y su imponente presencia fueron sus rasgos más distintivos. Se dice que sirvió de inspiración para la creación del personaje del Profesor X en los cómics de X-Men. Falleció a causa de un cáncer de pulmón provocado por su fuerte adicción al tabaco. Clint Eastwood es un nombre imprescindible en esta lista. Además de su legendaria carrera como actor en la trilogía del dólar y la saga de Harry el Sucio, llegó a ser alcalde del pueblo de Carmel BYDCA. Como director, ha ganado múltiples premios de la Academia por películas como Los Imperdonables y $1 Million Baby. Curiosamente, rechazó el papel de James Bond tras la salida de Sean Connery porque consideraba que el personaje debía ser interpretado siempre por un británico. Marlon Brando fue un actor que revolucionó la forma de actuar en Hollywood y se convirtió en uno de los intérpretes más influyentes del siglo XX. Desde muy joven mostró un carácter rebelde y problemático. Fue expulsado de la Academia Militar donde estudiaba debido a su conducta indisciplinada, y poco después decidió dedicarse a la actuación, primero en el teatro y más tarde en el cine. Su gran oportunidad llegó con un tranvía llamado Deseo, donde su estilo naturalista sorprendió tanto al público como a la crítica, marcando el inicio de una nueva manera de interpretar en la pantalla. A lo largo de su carrera se consolidó como el prototipo del actor intenso y difícil, famoso por su temperamento impredecible y por enfrentarse constantemente con directores y productores. Su actuación en Nido de Ratas le valió su primer Oscar, y años más tarde alcanzó nuevamente la cima con El Padrino, donde interpretó al legendario Vito Corleone, uno de los personajes más recordados en la historia del cine. Sin embargo, su vida personal estuvo llena de tragedias que afectaron profundamente su carácter.
Brando sufrió la pérdida de varios seres queridos y vivió momentos muy dolorosos dentro de su propia familia, incluyendo problemas legales que involucraron a su hijo y la muerte de su hija, situaciones que lo llevaron a aislarse cada vez más del mundo del espectáculo. Con el paso de los años aumentó considerablemente de peso y su salud comenzó a deteriorarse, lo que redujo sus apariciones en el cine. A pesar de todo, su figura siguió siendo respetada como la de un auténtico símbolo del actor rebelde, capaz de transmitir fuerza y vulnerabilidad al mismo tiempo. Falleció a los 80 años a causa de complicaciones respiratorias, dejando una carrera llena de polémicas, pero también de interpretaciones que cambiaron para siempre la historia de Hollywood. Rock Hudson fue un actor que llegó a Hollywood con una historia muy distinta a la imagen elegante y segura que proyectaba en la pantalla. Antes de convertirse en estrella, trabajó como conductor de camiones y mecánico, y durante un tiempo tuvo dificultades incluso para memorizar sus diálogos, lo que hizo que muchos dudaran de que pudiera triunfar como actor. Sin embargo, su físico imponente y su presencia tranquila llamaron la atención de los estudios, que decidieron pulir su imagen hasta convertirlo en uno de los galanes más famosos de los años 50 y 60. Su fama creció rápidamente gracias a películas románticas y comedias donde compartió pantalla con algunas de las actrices más populares de la época, consolidando una carrera llena de éxitos. A pesar de esa imagen de hombre seguro y seductor, quienes lo conocían aseguraban que era reservado y que cuidaba mucho su vida privada. En aquellos años, Hollywood obligaba a las estrellas a mantener una reputación impecable, por lo que Hudson vivió durante décadas ocultando aspectos importantes de su vida personal para no perjudicar su carrera. Con el paso del tiempo logró demostrar que también podía interpretar papeles más serios, participando en dramas y producciones televisivas que ampliaron su prestigio. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse en silencio mientras seguía trabajando, sin que el público supiera lo que realmente estaba ocurriendo. En la década de los 80 se convirtió en uno de los primeros actores famosos en revelar que padecía SIDA, una enfermedad que en ese momento era poco comprendida y rodeada de miedo. Su confesión impactó profundamente a la industria y al público, ya que hasta entonces había sido visto como el símbolo del galán clásico de Hollywood. Falleció a los 59 años, y su muerte marcó un antes y un después en la forma en que el mundo del espectáculo habló sobre la enfermedad, dejando una carrera recordada tanto por su éxito en la pantalla como por el fuerte impacto que tuvo su historia personal. Paul Newman fue un actor que, al igual que muchos de los grandes nombres del Hollywood clásico, construyó una imagen de hombre fuerte y seguro en la pantalla, aunque su vida personal estuvo marcada por momentos difíciles que lo obligaron a madurar desde muy joven. Antes de convertirse en estrella, sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, experiencia que lo cambió profundamente y que le dio la disciplina que más tarde aplicaría en su carrera artística. Tras regresar del servicio militar, estudió actuación y poco a poco comenzó a abrirse camino en el teatro y la televisión, hasta que finalmente logró llamar la atención de los grandes estudios. Su rostro de ojos claros y su expresión tranquila lo convirtieron en uno de los galanes más reconocidos de su generación, pero a diferencia de otros actores, Newman siempre quiso demostrar que podía interpretar personajes complejos, con defectos y contradicciones. Películas como La gata sobre el tejado de zinc, El audaz y Butch Cassidy y Sundance Kid lo consolidaron como una figura respetada tanto por el público como por la crítica, logrando mantenerse vigente durante décadas sin depender únicamente de su apariencia. A pesar de su enorme éxito, su vida no estuvo libre de tragedias. La muerte de su hijo Scott por problemas relacionados con las drogas lo afectó profundamente, hasta el punto de que decidió dedicar gran parte de su tiempo a obras benéficas y a la creación de fundaciones para ayudar a jóvenes con problemas de adicción. Ese golpe personal cambió su forma de ver la fama y lo llevó a alejarse poco a poco del estilo de vida típico de Hollywood. Con los años, también enfrentó problemas de salud propios de la edad, aunque nunca perdió la serenidad que lo caracterizaba. Falleció a los 83 años a causa de cáncer, dejando una de las carreras más admiradas del cine, recordado como el prototipo del actor duro y elegante que supo mantener la dignidad tanto dentro como fuera de la pantalla. Gregory Peck fue un actor que, a diferencia de muchos de los llamados tipos duros del Hollywood clásico, proyectaba en la pantalla una imagen de firmeza tranquila y de autoridad moral que lo convirtió en uno de los intérpretes más respetados de su generación. Antes de alcanzar la fama, tuvo que trabajar en distintos oficios mientras estudiaba en la universidad, donde comenzó a interesarse por el teatro casi por casualidad. Su gran estatura, su voz profunda y su presencia seria llamaron rápidamente la atención de los productores,
que vieron en él al protagonista ideal para personajes fuertes, íntegros y decididos. Su carrera despegó en la década de los 40, cuando empezó a protagonizar dramas y películas bélicas en las que interpretaba a hombres valientes, muchas veces enfrentados a situaciones extremas. Sin embargo, el papel que terminó de consolidarlo como una figura legendaria fue el del abogado Atticus Finch en Matar a un ruiseñor, actuación que le valió el premio Oscar y lo convirtió en símbolo de rectitud y coraje. A partir de entonces, su imagen quedó asociada a la del hombre firme, capaz de mantenerse fiel a sus principios incluso cuando todo estaba en su contra. A pesar de esa apariencia segura, su vida personal también estuvo marcada por momentos difíciles. Durante años cargó con la culpa por la muerte de su hijo mayor, quien se suicidó siendo muy joven, tragedia que lo afectó profundamente y que lo llevó a volverse aún más reservado. Quienes trabajaron con él decían que detrás de su carácter serio había un hombre sensible, preocupado por las injusticias y por los problemas sociales de su tiempo. Con el paso de los años continuó participando en películas históricas y producciones ambiciosas, manteniéndose activo mucho más tiempo que muchos de sus contemporáneos. Su estilo sobrio y su presencia imponente hicieron que nunca perdiera el respeto del público. Falleció a los 87 años, dejando el recuerdo de uno de los actores más dignos del Hollywood clásico, un hombre que en la pantalla representaba la fortaleza, y fuera de ella tuvo que demostrarla más de una vez. Gary Cooper fue un actor que, al igual que muchos de los grandes nombres del Hollywood clásico, construyó una imagen de hombre fuerte, silencioso y valiente en la pantalla, aunque en su vida personal tuvo que enfrentar inseguridades y problemas de salud que lo acompañaron durante años. Nació en Montana y pasó parte de su juventud trabajando en ranchos y aprendiendo a montar a caballo, habilidad que más tarde resultaría fundamental para su carrera, ya que le permitió destacar rápidamente en las películas del oeste, género en el que terminaría convirtiéndose en una de las figuras más representativas. Su estilo natural, casi sin esfuerzo, contrastaba con la actuación exagerada que era común en aquella época, y eso hizo que el público lo viera como un héroe auténtico. Con el paso del tiempo participó en numerosas producciones importantes, consolidándose como protagonista en cintas como A la hora señalada y El sargento York, interpretaciones que le valieron premios de la Academia y lo confirmaron como uno de los actores más respetados de su generación. A pesar de su apariencia tranquila, quienes lo conocieron aseguraban que era un hombre reservado, poco amigo de los escándalos y más interesado en su familia que en la vida social de Hollywood. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse en silencio durante sus últimos años de trabajo. Durante mucho tiempo sufrió dolores constantes que ocultaba para no afectar su carrera, y continuó filmando incluso cuando los médicos le recomendaron descansar. Su sentido de responsabilidad era tan grande que prefería cumplir con sus compromisos antes que hablar de sus problemas. Finalmente, después de una larga lucha contra el cáncer, falleció a los 60 años, dejando una filmografía que lo convirtió en el símbolo del héroe honesto y firme del cine clásico. Su figura quedó en la memoria del público como la del hombre callado que transmitía fortaleza sin necesidad de decir demasiado, uno de los rostros más representativos de la época dorada de Hollywood. Errol Flynn fue un actor que llegó a Hollywood con una vida tan aventurera como los personajes que interpretaría después en la pantalla. Antes de convertirse en estrella, trabajó como marinero, buscador de oro e incluso se dice que participó en expediciones por lugares remotos, experiencias que forjaron su carácter arriesgado y su fama de hombre indomable. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegido para protagonizar películas de capa y espada, donde su agilidad y su sonrisa confiada lo convirtieron en uno de los héroes más carismáticos del cine clásico. Su interpretación en El Capitán Blood y más tarde en Robin Hood lo consolidaron como el prototipo del aventurero elegante, valiente y seductor que el público admiraba. A pesar de la imagen romántica que proyectaba en la pantalla, su vida personal estuvo llena de excesos y polémicas. Era conocido por su gusto por la fiesta, el alcohol y los romances, lo que le dio fama de mujeriego y problemático dentro de la industria. Durante años protagonizó escándalos que pusieron en riesgo su carrera, incluyendo problemas legales y conflictos con los estudios, que veían con preocupación su comportamiento impredecible. Sin embargo, su enorme popularidad hacía que los productores siguieran apostando por él, ya que su presencia garantizaba el éxito en taquilla. Con el paso del tiempo, el estilo de vida desordenado comenzó a afectar seriamente su salud. El consumo constante de alcohol y el agotamiento físico por años de excesos lo hicieron envejecer antes de tiempo, hasta el punto de que muchos decían que parecía mucho mayor de lo que realmente era. Aunque intentó continuar trabajando,
su energía ya no era la misma y sus apariciones en el cine se volvieron menos frecuentes. Falleció a los 50 años a causa de problemas cardíacos, dejando la imagen de uno de los actores más aventureros y polémicos del Hollywood clásico, un hombre que en la pantalla parecía invencible, pero que fuera de ella llevó una vida tan intensa que terminó pasándole factura demasiado pronto. Montgomery Clift fue un actor que, desde el inicio de su carrera, se distinguió por un estilo de interpretación muy distinto al de los llamados tipos duros del Hollywood clásico. A diferencia de otros protagonistas de su época, no basaba su presencia en la fuerza física, sino en una intensidad emocional que hacía que sus personajes parecieran más humanos y vulnerables. Desde joven mostró talento para el teatro, donde comenzó a actuar antes de llegar al cine, y su transición a Hollywood fue rápida gracias a su capacidad para transmitir profundidad en cada papel. Su participación en películas como Río Rojo y Un lugar en el sol lo convirtió en uno de los actores más respetados de su generación, y muchos críticos consideraban que representaba una nueva forma de actuar, más natural y menos exagerada. A pesar de su éxito, su vida personal estuvo marcada por conflictos internos y por una fuerte presión dentro de la industria, que esperaba de él la imagen de galán perfecto. Clift era conocido por ser reservado y por preocuparse demasiado por su trabajo, repitiendo escenas una y otra vez hasta quedar satisfecho. Esa exigencia constante lo llevó a sufrir ansiedad y problemas de salud que se agravaron con el paso de los años. Su carrera sufrió un golpe muy fuerte después de un grave accidente automovilístico que le dejó secuelas físicas permanentes en el rostro, obligándolo a someterse a varias cirugías y a pasar largos periodos de recuperación. Aunque logró volver al cine y participó en producciones importantes, muchos de sus compañeros notaron que nunca volvió a ser el mismo. El dolor físico y emocional lo llevó a depender de medicamentos y alcohol, lo que deterioró poco a poco su estado general. Aún así, continuó trabajando con gran profesionalismo, decidido a demostrar que seguía siendo capaz de interpretar personajes complejos y profundos. Falleció a los 45 años a causa de un ataque al corazón, dejando una carrera relativamente corta, pero considerada una de las más influyentes de su época. Su figura quedó como la del actor sensible que rompió con el molde del héroe invencible, demostrando que la verdadera fuerza también podía mostrarse a través de la fragilidad. Y como estos, hubo muchos más actores del Hollywood clásico que construyeron su leyenda interpretando al típico hombre duro que parecía no temerle a nada, personajes que marcaron una época y que hasta hoy siguen siendo el modelo del héroe fuerte que dominó la pantalla durante décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, porque seguiremos recordando a las grandes figuras del cine clásico y las historias que convirtieron a estos actores en verdaderos íconos de dureza que el público nunca pudo olvidar.